Buenos días, muchas gracias Ana por la invitación y encantada de participar en este matinal. Os voy a, bueno, como ha dicho Ana, yo soy Elena Lloret, trabajo en la Universidad de Alicante, soy catedrática de universidad y investigadora en el grupo GPLSI de aquí de la Universidad de Alicante y también investigadora en la unidad mixta de Valgral. Lo que... eh, no, se me- Lo que os voy a contar en esta presentación, voy a presentar un poco lo que hacemos dentro del grupo GPLSI muy brevemente. Después pasaré a explicaros la investigación que estamos haciendo, algunas de las investigaciones que estamos haciendo en el proyecto que dirijo, el proyecto Cortes, que es generación consciente de texto. Y finalmente, pues esbozaré pues, otras líneas de investigación en generación de lenguaje que también llevamos a cabo, por si alguien pues, luego quiere preguntar o tiene más curiosidad, puede preguntarme. El grupo de investigación de procesamiento del lenguaje y sistemas de información al que pertenezco, el grupo GPLSI de la Universidad de Alicante, es un grupo muy numeroso, somos alrededor de 42 personas, pues siendo mujer hay un gran equilibrio entre investigadoras e investigadores, estamos en torno al 45% de investigadoras y 55% de hombres. Y bueno, es un grupo que se fundó en la Universidad de Alicante en 1993 y que trabajamos en el área del procesamiento del lenguaje natural y las tecnologías del lenguaje humano. Principalmente lo que hacemos, nuestra misión, es intentar acercar los ordenadores al lenguaje natural, que los sistemas de inteligencia artificial, que los ordenadores, las máquinas, los dispositivos comprendan el lenguaje natural y lo generen de tal manera que podamos ser más óptimos a la hora de pues, reemplazar también ciertas tareas mecánicas por otras más productivas y ayudar así en la generación de conocimiento y en la toma de decisiones. Como he comentado, lo que es el procesamiento del lenguaje natural dentro de la inteligencia artificial es un área clave porque es la que permite de alguna manera facilitar esa comunicación entre los ordenadores y las personas proporcionando técnicas y estrategias para facilitar y mejorar esa comunicación en lenguaje natural. Dentro de este ámbito de investigación existen dos grandes subdisciplinas. Una es la relacionada con todo lo que tiene que ver con cómo comprendemos el lenguaje, cómo hacemos que las máquinas entiendan nuestro lenguaje, y otra es el área de generación del lenguaje, que es el área que yo lidero dentro del grupo. Aquí os he puesto algunos de los acrónimos de los proyectos en los que estamos trabajando y yo en el que me voy a centrar en este matinal es el proyecto Cortes, que es el proyecto de generación consciente de texto. Cuando planteamos este proyecto, ¿qué reto de investigación nos propusimos? Pues el reto de investigación que nos propusimos era poder mejorar las arquitecturas de generación de lenguaje para que pudieran permitir una integración de manera eficaz de cierto conocimiento externo, cierto conocimiento del mundo. ¿Para qué? Para poder evitar el fenómeno de la alucinación que tanto predomina en el lenguaje generado por los grandes modelos de lenguaje. Es decir, los modelos de lenguaje, pues al estar basados en probabilidades, muchas veces el texto generado es semánticamente correcto, es gramaticalmente correcto, pero contiene información inventada. Entonces, con este proyecto queremos un poco contribuir a intentar integrar el conocimiento en estos sistemas, en estos modelos de lenguaje, para evitar este fenómeno de la alucinación. Por tanto, la hipótesis de partida que nos planteamos en el proyecto Cortes es que si dotamos a los sistemas de generación de conocimiento del mundo o conocimiento externo, podremos mejorar las capacidades de producción de lenguaje que estos tienen, ¿no? De tal manera que el lenguaje que se genere sea pues más preciso, más correcto y más fiable, ¿no? Y también más acorde a hechos que se dan en la vida real. Dentro del proyecto, las líneas en las que estamos trabajando, bueno, pues lo que en primer lugar hicimos fue analizar las limitaciones y desafíos que presentaba la generación del lenguaje en el momento actual, ¿no? En los últimos 2, 3 años. Y a raíz de esas limitaciones, lo que hemos propuesto son estrategias que permitan pues, abordar de alguna manera algunas de esas limitaciones. No las abordamos todas, pero pues, aquí sí que me voy a centrar en particularmente dos de ellas.
Este proyecto, bueno, no estoy solo yo, estamos trabajando en él un equipo de gente y que entre todos pues, hemos conseguido, pues la verdad, que grandes logros en el tema de generación de lenguaje. En este análisis que hicimos, el objetivo era detectar, a partir de la literatura existente, de la bibliografía que había sobre generación de lenguaje natural en los últimos 7 años, qué problemas o qué desafíos actuales presentaban los sistemas de generación. Sobre todo, también pues, en los últimos años, pues, con todo este boom de los modelos de lenguaje y de los grandes modelos de lenguaje. Y lo que hicimos, bueno, abajo cuando veáis la referencia es el artículo científico que tenemos derivado de esa investigación, por si queréis consultar más detalle. Y lo que hicimos fue clasificar de todos los problemas y desafíos que se comentaban en la literatura, elaborar una matriz en base a 2 dimensiones: la urgencia de abordar ese desafío y la importancia que tenía ese desafío en el ámbito científico, ¿no? Y sobre todo para el ámbito de la generación de lenguaje. Y 2 de estos desafíos, como veis, que tenían cierta urgencia alta e importancia también alta, es el tema de las alucinaciones, que los modelos de lenguaje se inventan información, y el tema de los aspectos éticos. Entonces, en base a esas 2 prioridades que hemos identificado como más importantes dentro de la generación, es lo que os voy a contar ahora qué cosas hemos hecho en estos ámbitos. Respecto a las alucinaciones, nos dimos cuenta que los modelos de lenguaje lo que tenían era una falta de sentido común. Por tanto, ahora os comentaré pues, qué estrategia hemos utilizado para incorporar conocimiento externo en esos modelos de lenguaje. Y en cuanto a los aspectos éticos, una de las cosas que hemos hecho en relación a esto, en relación a este reto, es intentar evitar generar información falsa, que también va un poco relacionado con el aspecto de la alucinación, que es un poco el hilo conductor del proyecto Cortex. ¿Cómo hemos abordado estos 2 aspectos, estos 2 retos de los sistemas de generación de lenguaje? Integrando conocimiento. Vale, luego tenemos también, que al final de mi presentación lo comentaré, tenemos otras líneas también relacionadas con los aspectos éticos, pero bueno, por temas de tiempo no las puedo contar en detalle. Y la integración de conocimiento en modelos de generación de lenguaje lo hemos hecho principalmente de 2 maneras: incorporando conocimiento del mundo e incorporando conocimiento pragmático, en este caso con la intención comunicativa. Siempre, bueno, durante estos años que hemos desarrollado el proyecto, nos hemos basado en una tarea de generación de lenguaje que denominamos generación de lenguaje controlada, es decir, generar una frase a partir de ciertos conceptos o ciertas palabras que se le dan como entrada al sistema. Como ejemplo, pues si yo le pido a un sistema, un modelo de lenguaje, genera una frase con las palabras café, verter y taza, pues una de las posibles frases que se puede generar es vertió el café en la taza, ¿vale? Donde el café es un líquido que se tiene que verter en la taza y no la taza en el café. ¿Qué es lo que hemos analizado en este aspecto para conseguir que los sistemas de generación, en este caso los modelos de lenguaje, puedan generar frases con más sentido común? Incorporar ese conocimiento del mundo. Y hemos analizado dónde incorporar este conocimiento, es decir, en la arquitectura del modelo preentrenado, dónde incorporarlo, en qué fases, y en la fase de entrenamiento, como veis aquí en el punto tercero, el knowledge injection, en la fase de entrenamiento, en la fase de inferencia o en ambas fases, y también cómo incorporar ese conocimiento, de qué manera le damos el conocimiento a ese modelo de lenguaje. Y hemos probado con 2 estrategias de momento, cogiendo simplemente 5 primeras relaciones asociadas a los conceptos que queremos que aparezcan en la frase a partir de una base de conocimiento externa, o bien elaborando una estrategia donde preseleccionemos y filtremos de alguna manera ese conocimiento que le vamos a aportar para ver si mejora. De tal manera que la tarea aquí sería: tengo una base de conocimiento externa, tengo un conjunto de datos que me van a decir ciertas palabras o ciertos conceptos que quiero que aparezcan en la frase generada, voy a aplicar esta estrategia, esta arquitectura, y voy a generar una frase. ¿Vale? La manera de evaluar aquí en generación es bastante complicada, y lo que hicimos fue una evaluación manual, ¿vale? A partir de un dataset, de un conjunto de datos bastante conocido dentro de la generación de sentido común en el mundo científico, que es el Common Gen, que lamentablemente pues solo de momento está para el inglés.
Y al final, de los modelos que probamos preentrenados, pues seleccionamos el T5 Large, ¿no? Y generamos un total de 992 frases generadas. Lo que sí que nos dimos cuenta, bueno, al hacer esta evaluación y clasificar las frases en frases incorrectas, regulares o correctas, pues nos dimos cuenta que comparando la generación que hacían estos modelos preentrenados, y en concreto este modelo preentrenado, el T5 Large, sin conocimiento y con conocimiento, pues mejoraba sustancialmente el número de frases correctas y disminuía el número de frases incorrectas o regulares, ¿no? Para que os hagáis una idea, por no extenderme en los detalles técnicos, pero para que os hagáis una idea, ¿no? de esta mejora, ¿no? Aquí os he puesto algunos ejemplos donde tenemos los conceptos. La frase que se genera sin conocimiento en la primera columna, la frase que se genera con conocimiento, pero solo de manera simple, digamos, seleccionando los primeros 5 conceptos. Y en la última columna, la frase que se genera ya con conocimiento, ya haciendo ese filtrado y selección de conocimiento. Y nos dimos cuenta también que la mejor manera en la mejor fase de incorporar el conocimiento era tanto en la fase de entrenamiento como en la fase de inferencia en estos modelos preentrenados. Entonces aquí, si vemos que tenemos las palabras dog, hole, mouth, sticky water, o sea, perro, sostener, boca, palo y agua, pues si no aplicamos conocimiento o aplicamos el conocimiento de una manera muy simple, nos salen frases como que un perro sostiene un palo de agua en su boca. Con el palo de agua pues no es un concepto correcto, no es un concepto real. Mientras que si le incorporamos el conocimiento de una manera más elaborada o más filtrada, sí que conseguimos frases como por ejemplo la de que un perro que está en el agua sostiene un palo en su boca, con lo cual es una frase mucho más de mayor calidad y con sentido común. Por tanto, las conclusiones de este trabajo pues, fueron que la integración de conocimiento externo sí que contribuye de manera positiva a la generación de frases en modelos que ya existen, modelos de lenguaje que ya existen, porque nos ayudan a conseguir frases de mayor calidad y con más sentido común y por tanto evitamos esa información inventada o que no existe en el mundo real, y que la mejor manera de incorporar conocimiento en las arquitecturas de los modelos de lenguaje es en ambas fases, tanto en la fase de entrenamiento como en la fase de inferencia, y que incorporando el conocimiento de una manera más consciente, es decir, pues haciendo una selección, un filtrado de relaciones que nos pueden interesar, mejora también significativamente la calidad de la frase general. Los siguientes pasos que nos estamos planteando en este trabajo, pues intentar adaptar y probar el método para el castellano, probar con otros tipos de bases de datos y también pues, analizar un poco la explicabilidad, realmente qué tipo de conocimiento es el que aporta una mayor calidad a esas frases generales. Y luego en relación al otro tipo de conocimiento que hemos también integrado en estos modelos de generación de lenguaje, este está relacionado con la intención comunicativa del mensaje que se quiere transmitir. Lo mismo, partimos de una tarea de generación controlada, donde, como en el ejemplo anterior, yo tengo 3 palabras, 3 o 4 palabras y quiero generar una frase, pero esta vez yo le quiero indicar al modelo de lenguaje o al sistema de generación qué tipo de frase o con qué intención quiero generar esa frase. De tal manera que si yo le digo genera una frase directiva con las palabras café, verter y taza, al indicarle que quiero una frase directiva, es decir, una frase de orden, que es una intención comunicativa para ordenar algo, la frase que me tiene que generar es ligeramente distinta. Por ejemplo, vierte ahora el café en la taza. Aquí lo que nos planteamos fue, basándonos en la arquitectura que ya habíamos probado, que mejoraba la calidad de las frases generadas, adaptamos esa arquitectura y lo que hicimos fue integrar el conocimiento de la intención comunicativa. Y esto lo hicimos en el contexto de una tarea, en una competición de la comunidad científica de PLN, que es el Semeval de este año, 2025, que es la tarea 10, que era la identificación y análisis de la desinformación en noticias a través de narrativas, que lo que proponía era, dada una noticia y dada una narrativa que está relacionada con la noticia, que era un poco la intención con la que se quería generar o la intención asociada a esa noticia, pues queríamos generar una explicación en texto libre, es decir, un texto que cubriera los aspectos más importantes de la noticia, pero que se adecuara también a la narrativa proporcionada, es decir, un resumen. Al final, una noticia y una narrativa, quiero generar un resumen que se adecue a esa narrativa y a esa noticia. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Como ya os he comentado, pues incorporamos un módulo de detección y extracción de intenciones comunicativas gracias a una tesis que se está desarrollando también dentro del proyecto, tesis de María Miró, y
integramos ese conocimiento a partir de 13 intenciones globales que se habían identificado y que ya se habían sido probadas con un sistema, por ejemplo, ChatGPT, obteniendo buenos resultados a la hora de clasificarlas e identificarlas, e integrar ese conocimiento en el conjunto de datos y en el entrenamiento e inferencia del modelo preentrenado. Como hemos hecho con el conocimiento del mundo, el sentido común, pues hemos adaptado este mismo método para integrar ahora ese conocimiento de intenciones comunicativas. Y en este caso hemos probado el modelo FLAN T5 Large. Como participamos en el marco de la tarea, pues nos evaluamos siguiendo los criterios de la tarea. Nosotros enviamos nuestra propuesta y pues conseguimos resultados muy buenos porque hemos obtenido el tercer puesto de 15 participantes dentro de esa tarea. Y como he dicho, pues siguiendo que la tarea es para inglés y utilizando en este caso el modelo FLAN T5 Large, que es otro modelo de lenguaje. Las conclusiones de este trabajo, pues a las que llegamos fue que determinar la intención comunicativa del mensaje es crucial, por un lado para saber qué quiero generar y para saber también cómo generar la información. Y esto, pues al estar enmarcado dentro de esta tarea que os he comentado del Senegal, pues nos permitió también contribuir o determinar, que esto hay que investigarlo con un poco más de detalle, si esas intenciones comunicativas nos sirven también para detectar eficazmente los artículos que pueden difundir información falsa. Y aquí, como siguientes pasos, nos planteamos integrar técnicas que nos permitan, por ejemplo, identificar también propaganda o probar con técnicas un poco más avanzadas, por ejemplo, a la hora de generar los prompts a los sistemas de lenguaje. Otras líneas de investigación en las que no me voy a detallar, pero luego si tenéis curiosidad puedo hacer cualquier aclaración que consideréis oportuna. En relación a los aspectos éticos de la generación de lenguaje, pues también hemos trabajado en la detección de sesgos de género en conjuntos de datos y en modelos de generación de lenguaje. Y otras de las líneas muy incipientes en las que también estamos empezando a trabajar dentro del grupo y dentro de esta línea de generación de lenguaje es aplicar las teorías y los principios de la mecánica cuántica, que vienen de la parte de la física, a todo el tema del procesamiento del lenguaje natural y generación de información, de tal manera que podamos representar las frases en lenguaje natural a través de circuitos cuánticos que puedan ser ejecutados en simuladores o en ordenadores cuánticos, que bueno, parece que son muy prometedores de cara al futuro. Y nada, hasta aquí mi intervención y muchas gracias. Y cualquier pregunta o duda o acción que necesitéis, después en la fase de preguntas, estaré encantada de responderla. Muchas gracias, Elena. A ver, parece que tenemos preguntas. Miguel Juan. Vale, hola. Hola. Muy interesante la exposición, pero me ha sabido a poco. mucho más que explicar, pero yo tengo unas cuantas preguntas. Vale, entonces voy un poco por orden y perdona si hay cosas que simplemente igual no los he entendido bien, ¿vale? Pero cuando introducís este sentido común dentro de los modelos, no hace, a ver si soy capaz de explicarme, no limitas de alguna forma llamémosle creatividad del modelo. El tema de que precisamente una de las posibles ventajas que puede tener las IAs es lo de pensar fuera de la caja, y al meterle el sentido común lo que estás haciendo es que evites que pueda darte soluciones que sean originales. Sigo un poco en la misma línea porque igual se explica una pregunta con otra también. ¿Cómo evitamos introducir sesgos culturales o de género, por ejemplo, cuando le estás dando este tipo de información adicional? Puesto que todo depende de la base de la que partes o del dataset del sentido común. Y a mí sentido común siempre me suena a estatus establecido. O sea, es decir, el sentido común es lo que todos entendemos que es lo normal, lo que parece que es aceptable por todo el mundo, y probablemente en eso haya sesgos culturales o de muchos otros tipos. ¿Y qué otras fuentes de sentido común se podrían utilizar, aparte de este Common Gen que has mencionado, que está en inglés? Si se podrían utilizar fuentes que no estuvieran o que no hubieran sido definidas para este uso, pero que pudieran ser utilizadas para este uso. Y por poner un ejemplo así como muy pillado por los pelos, imagínate que cojo determinado tipo de películas o de obras literarias o algo así,
Evidentemente habría que tener mucho cuidado con qué es lo que se elige, porque claro, si eliges, por decir una barbaridad, películas de terror, pues eso no tiene mucho sentido común, ¿no? Pero si cogieras películas digamos, costumbristas o similares, a lo mejor podías extraer información. Quien dice películas dice obras literarias. Y la otra pregunta que está ligada con todo esto, y hago todas estas juntas porque en realidad es un poco en los mismos aspectos, es ¿por qué es necesario introducir este tipo digamos, de nuevo entrenamiento o refinamiento del entrenamiento con datasets de sentido común? No hay suficiente sentido común en lo que se ha utilizado para el entrenamiento previo del modelo. O sea, es decir, en todo el universo de información que tú le pasas, ahí no está, entre otras cosas, también el sentido común. ¿Y por qué el meterle algo que es específicamente de sentido común hace que mejore el modelo? Luego tengo más preguntas, pero son de otra cosa. Y me espero al siguiente turno para no... Muchas gracias, Miguel, por tus preguntas. A ver, voy por partes y si alguna me he dejado me la vuelves a repetir. Aquí, claro, partimos de que el proyecto Cortex, lo que queríamos investigar dentro de este proyecto es un poco eso, ¿no? El sentido común, cómo integrar conocimiento y en concreto el conocimiento del sentido común en los sistemas de generación. Entonces, como hemos visto nosotros en esta investigación, que es una investigación concreta que hemos hecho dentro del proyecto, lo que hemos analizado es, hay bases de conocimiento externas que aportan sentido común. Nosotros, el Common Gen es un conjunto de datos que en la comunidad de generación de lenguaje se ha utilizado mucho, porque al final tú necesitas, claro, el problema con la generación de lenguaje es que tú puedes generar un texto, pero luego a la hora de evaluar es muy difícil evaluar ese texto, porque tú puedes generar un texto de muchas maneras y que esté bien. Sin embargo, bueno, pues a la hora de investigar pues tenemos que centrarnos o ceñirnos a algunos datasets que existen. Y este dataset, en concreto el Common Gen, era de generación de sentido común y por eso lo elegimos. Como base de conocimiento, nosotros hemos trabajado con una base de conocimiento con CNET, que es una base de conocimiento de sentido, digamos, de conocimiento general del mundo. Existen otras, no es la única. De momento hemos probado con esa porque hemos hecho estos primeros experimentos y lo que sí que hemos observado es que hemos partido de modelos de lenguaje que existen, que ya tienen su conocimiento, como tú has dicho, ya han sido entrenados pues, con los datos que existen en Internet o con otros conjuntos de datos, con lo cual deben tener un conocimiento. Pero las frases que generan, cuando tú les pones pues eso, conceptos cotidianos, pues como el palo, agua, pues muchas veces generan cosas incongruentes. Es verdad que, como tú dices, estamos limitando la creatividad, por un lado, porque pues si fuera esto un cuento para niños y yo te digo que el perro habla, es aceptable. Ya, pero yo me refería no tanto a cosas así, sino si quisiéramos buscar, a ver si sobre la marcha soy capaz de pensar en un ejemplo más técnico, ¿no? Pero imagínate que la ingeniería actual piensa que un determinado circuito electrónico se puede utilizar para un determinado uso y no para otros. Y tú solo metes eso como sentido común. Y ahora resulta que es que ese circuito sí que se podría utilizar para otros usos que no son en los que dicta el sentido común. Y muchas veces esa chispa es la que hace que una persona se le ocurra una gran idea porque utiliza algo para aquello para lo que no está pensado. Que básicamente es lo que nosotros que nos dedicamos a la ciberseguridad, eso es lo que hacen los hackers. Los hackers lo que hacen precisamente es utilizar los sistemas para aquello para lo que no han sido pensados. Entonces, justamente ese es el tipo de limitación de la creatividad a la que yo me refiero. No me refiero tanto a la imaginación o a la fantasía, que evidentemente es verdad. En la vida real las escobas no vuelan y todo eso, pero en los cuentos sí, sino que me refiero más a ese otro tipo de creatividad. Al decir, a lo mejor hay cosas que tú lo das como sentido común y entonces limitas el tipo de cosas, de ideas que te podría proponer el modelo, y sin embargo, pues no tendría por qué. O sea, son sentido común porque es lo que pensamos todos, pero a lo mejor lo que pensamos todos no es cierto. Claro, aquí lo que nos... Sí, te entiendo por dónde vas. Aquí lo que queríamos un poco
era con conceptos, digamos, cotidianos. No íbamos Ya, a... o sea, esto es más de relaciones espaciales y de uso y cosas de este estilo. Sí, sí. Entonces, claro, por ejemplo, pues en las frases que hemos, en los experimentos que hemos realizado, sí que nos hemos dado cuenta que aunque esos modelos preentrenados ya tienen un conocimiento, pero que cuando tú le pones conceptos genéricos, digamos, de cotidianos, pues muchas veces las frases que generan no tienen sentido, ¿no? De acuerdo con la realidad. Incorporando ese conocimiento con una base de datos externa, sí que hemos visto que mejora. Vale, vale. Eso, entonces, esto un poco hilando luego con lo que decías del conocimiento cultural, aquí también hay un problema. Eso no lo hemos trabajado directamente en el proyecto, eso lo hemos identificado. Sí que hemos hecho algunas pruebas con los modelos de lenguaje para identificar esos retos también y en dónde fallan. Y es verdad que hay toda otra línea de investigación que también se está trabajando dentro del ámbito de la generación, que es el cultural common sense, ¿no? Cómo hacerle que si yo le digo a qué hora se cena en España, no me diga a las 6 de la tarde o me pueda ser un poco más local. Pero esto no hemos trabajado, solamente aquí lo que hemos hecho es probar distintas familias de modelos de lenguaje con algunas cuestiones culturales y hemos visto pues que muchas de ellas también fallan y que es necesario, pero no hemos trabajado en esto. Y no sé si tenías alguna pregunta, creo que me has preguntado algo más y ya se me ha... No, más o menos está todo. Bueno, lo que te he dicho de si se podrían utilizar tipo obras literarias y tal como fuentes de sentido común, eligiendo bien lo que se hace. Claro, lo que hay que tener en cuenta ahí un poco el texto generado. Claro, depende de lo que tú has dicho, depende de la obra literaria, depende de tal, pues vas a aprender, el modelo va a aprender de una manera o se va a ajustar para ese conjunto de documentos. Entonces, en función de lo que quisieras generar o la finalidad, pues se podría probar, eso no habría ningún problema. Vale, tengo más preguntas, pero me espero a otro turno. Vale. Seguro que los demás tampoco. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Vicente, creo que también querías preguntar algo, ¿verdad? Sí, hola Elena, buen día. Hola, Vicente, buen día. Felicidades, ¿no? por lo que nos has contado, ¿no? Me ha gustado mucho. Con respecto, no iba a hablar de esto, pero con respecto a lo que estabais hablando de sentido común, ¿no? Si entendemos el sentido común, ¿no? Una definición de esta que hay, ¿no? Como la capacidad para llegar a conclusiones o tomar decisiones acertadas a partir de razonamientos básicos y sin requerir, ¿no? de un conocimiento o habilidades superiores a la media, ¿vale? Posiblemente el término sentido común no sería más adecuado en el entorno, utilizarlo como lo entendemos en IA, que hasta hoy aún no hemos sido capaces en IA de formalizar ni tener modelos computacionales para trabajar con el sentido común. Esa es la realidad, ¿no? No sé qué pasará mañana, pero hasta hoy... Yo creo que lo que pasa, Vicente, es nos que ha costado. aquí hay un sesgo cultural. Es que en inglés common sense no es exactamente eso. O no sé, o tiene otras connotaciones. ¿Sabes lo que te digo? O sea, muchas veces dicen lo que dicen, por ejemplo, los americanos hablan my two pences, dicen mis dos peniques. Eso es lo que ellos llaman sentido común. Es decir, lo que piensa la gente normal, el que no es especialista. ¿Por qué? Pues porque, joder, ¿quién va a decir esto que es una tontería? Y entonces es lo que está en el medio de la campana, digamos. Me da la impresión, ¿sabes? No, es que es un conocimiento que desde la propia experiencia de los seres humanos no se sabe cómo se nos va quedando aquí, pero es que no sabemos cómo. Pero que además no sabemos si es a partir de cierto o nuestras no. vivencias, ¿no? Es decir, Sí, a partir pero de no nuestras sabemos si es vivencias. correcto o no. No sabemos si es correcto o no. Es prueba y error, ¿no? Si tiene éxito al final, pues nos quedamos aquí con que eso funciona bien y si no, pues le ponemos ahí, ¿no? un refuerzo negativo. Pero la verdad es que aún no sabemos. Pero bueno, este era un comentario. Lo que sí que cuando hablabas de intención comunicativa, Elena, ¿estás hablando o estáis hablando de SpeechAct? Sí, Extraer o sea, estas nos intenciones basamos, comunicativas. sí, Pues estáis basándose en la teoría de SpeechAct. sí. Vale, y entonces, al final, asumo que estáis utilizando una serie de performativas, las que sean, ¿no? E intentando detectar esas performativas, ¿no? en el texto que analicéis. Exacto, en el mensaje que se quiere generar o el mensaje generado, para ver si cumple con esa intención comunicativa, pero nos basamos en la teoría del speech act. Pues ya hablaremos, porque una de las cosas que nosotros estamos utilizando, ¿no? Agentes BDI, arquitecturas BDI,
que se basan también en todo esto. Al final la parte comunicativa, la pragmática, ¿no? Se basa en los Speech Act, y una de las pegas que hay cuando integramos LLMs, ¿no? Porque para la interacción sobre todo con humanos los LLMs vienen muy bien, pero luego hay que, en lo que están diciendo los humanos o incluso los LLMs, hay que identificar las intenciones, ¿no? Es decir, y al final, ¿qué es lo que se quiere hacer? Pues ya hablaremos de esto. Y me ha parecido muy interesante la primera parte también que has comentado, porque estamos trabajando en identificar, ¿no? En el LLM sesgos cognitivos, ¿vale? Que esos no quedan claros, son aquellos, ¿no? que sin darse cuenta están los LLM produciendo, ¿no? Y entonces creo que puede tener mucha relación con el trabajo que estáis haciendo. Por eso también me ha llamado la atención esa parte. Ya quedaremos un día y hablaremos de todo esto. Muchas Pero gracias, nada, Vicente. ya te digo, me ha gustado mucho Perfecto. lo que has comentado, lo que estás trabajando. Muchas gracias. Pues sí, hablamos y comentamos más en detalle.